que la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de responsabilidad parental, el cual permitirá exigir el pago de la pensión alimenticia a quienes adeuden al menos un mes de lo establecido por un tribunal. De esta manera se podrá exigir el pago por medio de la retención de los fondos de las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros. Para conversar más al respecto, estamos junto a Saray Ponce, académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Saray, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Saray, hay que dejar bien en claro, al menos que esto no es inmediato, sino que hay que esperar un tiempo. Pero tenemos acá varias cosas. Lo primero es que, y me gustaría que me lo explicaras tú con más detalle, para exigir esto, sí o sí, la demanda tiene que estar judicializada, ¿verdad? Es el primer paso que tiene que hacer una mujer que no lo ha hecho, digamos. Efectivamente. Para que proceda este procedimiento que es especial y que viene a modificar la actual ley 14.908, es necesario que la causa esté judicializada. Entonces, todos los acuerdos de palabra en materia de alimentos quedan fuera de esta disposición. Ahora hay un punto y vamos a lo que tiene que ver con cómo se le puede sacar la plata, porque la verdad es que según datos del Poder Judicial dicen que finalmente son prácticamente de 10 personas, una es mujer que no ha pagado la pensión y el resto son hombres. Y esto ha hecho este largo peregrinar, filas y filas de mujeres en los tribunales que tienen que casi que investigar ellas mismas para poder ver si la persona tiene plata o no. Entonces acá hay un paso a paso. Es el tribunal en que investiga y se investigan todos los fondos que tiene. Sí. Bueno, para que, como tú dices, primero para que esto se judicialice deben pasar por una etapa de mediación que es obligatoria. Si la mediación se frustra, va a judicializarse a través de una demanda de alimentos y el tribunal va a decretar un monto de alimentos a pagar por el alimentante. Si el alimentante adeuda 3 o más mensualidades continuas o 5 discontinuas, se puede activar este procedimiento que permite al propio juez de familia realizar una investigación, pero en plazos súper expeditos, ¿ya? Porque se va a instaurar un sistema de interconexión con la Comisión del Mercado Financiero, con Servicio de Impuesto Interno, Registro Civil, para obtener la información del patrimonio activo del deudor, ¿ya? Entonces, con este mecanismo se espera que en un plazo de días el tribunal pueda tener la información actualizada del deudor y con eso va a poder ordenar a través de una medida cautelar que se pague la deuda con esos fondos, ¿ya? Ese es el primer paso, porque después tenemos un segundo paso en el caso de que los saldos que aparezcan en el patrimonio activo del deudor no sean suficientes para saldar la deuda o que no tenga derechamente. Supongamos que es un deudor que no registra saldos en las cuentas que tenga abiertas o que no tiene APB ni otros instrumentos de inversión. En ese caso llegamos a la última ratio, que es oficiar también a través de interconexión a las AFP para que informen también en un plazo súper expedito si tiene fondos en su cuenta de capitalización obligatoria, ¿ya? Entonces, esta nueva ley va a permitir que se paguen con el producto de esa cuenta de la AFP el saldo de deuda que tenga el alimentante. Esto claramente tiene ciertos porcentajes, ¿ya? Porque no es posible sacar el 100% de la cuenta de la AFP, pero sí puede ser hasta un 90% dependiendo de la cantidad de años que le queden al deudor para poder jubilar, ¿ya? Entonces la ley hace ahí una distinción si le quedan 30 años, etcétera. Pero lo importante es que se puede acceder a esa cuenta de capitalización obligatoria para poder asegurar o garantizar en este caso el pago de los alimentos al niño, niña o adolescente o al alimentario. Bueno, quiero profundizar en el primer punto y después en el segundo de las AFP. Respecto del primer punto, acá es, por ejemplo, la cuenta bancaria del sueldo
está también los ahorros previsionales voluntarios. Pero, por ejemplo, si el hombre, lo digo porque 9 de cada 10 personas son hombres, si el hombre, por ejemplo, pide un crédito hipotecario, pide un crédito de consumo, ¿eso se puede retener? Sí, y eso se puede retener porque el noviembre del año 2021 se promulgó también una modificación a la ley 14.908, pero que va a comenzar a regir a partir de diciembre de este año, ya que es la modificación que regula este registro nacional de deudores de pensión de alimentos. Entonces, mediante este registro, entre otras medidas, se autoriza a que se retenga si el deudor obtiene un crédito bancario, ya de un monto superior en UF que establece la ley, se puede retener ese monto y se va directamente al pago de la pensión de alimentos. Entonces, además de esa medida, se puede retener la remuneración del deudor y se le puede prohibir o cancelar la renovación de la licencia de conducir o del pasaporte, y también esto le va a afectar para poder obtener otros beneficios o créditos a nivel bancario, porque va a estar en este registro, que va a ser un registro que va a llevar el Servicio de Registro Civil y que va a permitir entonces transparentar a aquellos deudores de pensión de alimentos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, también un deudor tiene bienes, pero para acreditar que no tiene nada, que no tiene plata, por ejemplo, traspasa estos bienes? Por ejemplo, a su pareja actual, le pasa la casa, el auto, le traspasa toda la plata que tiene en la cuenta corriente. ¿Ahí hay que recurrir a los fondos de pensiones o se puede comprobar que hizo una operación muy rápida traspasando todo? Sí. La ley 14.908 dispone de una acción que se llama acción pauliana o revocatoria, que justamente a través de esta acción se permite retrotraer los actos o contratos que haya realizado o haya celebrado el deudor de mala fe para burlar el pago de la pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces esto también se tramita ante el Tribunal de Familia, el que está llevando la causa de el cobro de pensión de alimentos, pero a través de un procedimiento incidental, ¿ya? Y pueden retrotraerse, en este caso, hasta los contratos o actos que se hayan celebrado con 3 años hacia atrás. Entonces es un plazo de prescripción incluso un poquito más amplio que el de la acción civil. Por lo tanto, los deudores que en este momento quieran hacer movimientos fraudulentos para poder burlar la acción de la justicia y no pagar los alimentos, en este caso las mamás o las mujeres que están llevando a cabo las acciones van a poder recurrir justamente a esta acción pauliana revocatoria para poder retrotraer los efectos de esos actos fraudulentos. Y ahora vamos al tema de los fondos de pensiones. Tú hablabas de los porcentajes, claro que mientras menos se quede para jubilar, ahí se ve una proporción. De hecho, los ejemplos es que si la persona está casi a punto de jubilar o está a 15 años de jubilar, se retira estoy leyendo ahí la ley, digamos, la página, 50%. Por ejemplo, al revés, si quedan más de 30 años para jubilar, es el 90% de retención de los fondos de pensiones. Pero ocurre que por las dificultades económicas, la pandemia, etcétera, mucha gente se quedó sin plata en los fondos de pensiones. Entonces, si no tiene dinero, porque está sin trabajo, qué sé yo, no hay ningún producto financiero que tenga plata, y tampoco tiene plata en los fondos de pensiones, ¿qué hace la mujer ahí? ¿De dónde pide esa plata? Bueno, aquí el límite que establece la ley es esta última ratio de acceder a los fondos de pensiones. Si lamentablemente la persona no tiene fondos de pensión, lo que puede hacer es reactivar el procedimiento de investigación cuando se adeuden 3 o más mensualidades o 5 discontinuas, y nuevamente que el tribunal vuelva a solicitar a través de interconexión la información a las instituciones financieras o a la AFP para ver si tiene fondos, ¿ya? Pero
como tú dices, si no tiene, si tiene cero fondos en las cuentas de AFP y no registra movimiento en sus cuentas bancarias, no hay forma de poder retener el pago a través de ninguno de esos medios. Y sigue vigente esto que ya se podía hacer, pero que muchas personas no lo saben, porque la verdad es que son trámites tan engorrosos, no todas las mujeres tienen plata para pagar un abogado, si de hecho necesitan esa plata para poder alimentar a los hijos. Entonces, recuerdo que se podía demandar a los abuelos paternos también. Sí, ahí la ley hace un orden de prelación en el sentido de que si el alimentante no paga, ¿ya? Se puede en subsidio demandar, en este caso, a los abuelos para que ellos, de manera solidaria, respondan por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias de su hijo o de su hija. Eso sí se puede hacer y se encuentra vigente, ¿ya? Pero los cambios que viene a introducir este nuevo proyecto de ley que se aprobó, dice, en relación con el patrimonio activo del alimentante. Ya, entonces lo de los abuelos tendría que ser presentar otra demanda en la que no aplican las mismas condiciones que aplican para demandar al deudor, en este caso al papá biológico, porque algunos desaparecen, la mujer queda embarazada y nunca más se preocuparon del niño. Si hablamos de los hijos también, esta ley ¿es solo para que las mujeres puedan empezar a tramitar esto o también se les permite a los hijos demandar al papá? Sí, o sea, los hijos pueden hacerlo, si tienen la mayoría de edad, pueden accionar. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo tanto, tienen el derecho a acceder a la justicia y justamente el derecho de alimentos es un derecho fundamental, un derecho humano de ellos. Que la madre o el padre los represente ante el tribunal es una formalidad, pero finalmente el beneficio o el derecho es de ellos, ¿ya? Entonces sigue rigiendo lo mismo en cuanto a las edades, ¿ya? El derecho de alimentos se debe exigir de manera obligatoria hasta los 21 años y si el alimentario sigue estudiando hasta inclusive los 28 años. ¿Ya? Y si es adulto, tiene la mayoría de edad perfectamente, puede él mismo acceder a la justicia y solicitar las medidas de apremio o el procedimiento, en este caso especial, que va a comenzar a regir, ojo, y esto es importante, va a tener un periodo de 6 meses de vacancia para poder hacer los ajustes necesarios a nivel informático en los tribunales de familia y que la interconexión funcione de manera rápida y eficaz, que es justamente lo que se busca, acortar los tiempos de espera y que el derecho de acceso a la justicia en este caso se garantice. Saray, respecto de los plazos de pago, porque acá lo que se ve es que se acelera todo, se acortan los tiempos para buscar los datos, etcétera, que efectivamente la mujer no tenga que estar casi que recorriendo el país, viendo dónde está, porque mucha gente se cambia de dirección, después cuando lo pillan se va a otra ciudad y así andan peregrinando por todo el país. Pero hay un punto, que cuando se demanda la pensión también dicen, ah, no, pero es que yo tengo muy poca plata, pactemos en cuotas. Entonces acá, si la persona tiene plata, ¿se saca toda y se le entrega a la mamá, que en realidad es para los niños, o también se entregaría de forma mensual? Porque estamos hablando de lo que debe de antes y a veces pueden ser, no sé, 15 millones de pesos. Sí, eso viene a pagar el saldo total de la deuda. Recordemos que ahora se liquida mes a mes la deuda, por lo tanto se adeuda 1, 2, 3, 4, 5 años de alimentos. Ese monto va a estar liquidado, actualizado en el tribunal y por lo tanto se va a cubrir el monto total, no solamente el monto mensual que debía esa persona justo en esa fecha. Eso es lo bueno y lo interesante de este proyecto porque permite garantizar que la persona pague la deuda que tiene por mucho tiempo y que justamente como tú decías, la mayoría de los hombres se arrancan y huyen de la justicia y cuesta mucho investigar su patrimonio y su paradero. Entonces esto viene
en directo beneficio de las mujeres y de los niños. Bien, Saray Ponce, académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, te agradecemos este contacto para que hayas explicado paso a paso lo que ocurre entonces con esta ley. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, igualmente.